El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las copas de los árboles cuando decidí adentrarme en el bosque. Había estado planeando esta excursión durante semanas, ansioso por escapar del bullicio de la ciudad y sumergirme en la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, lo que encontré en aquel bosque superó todas mis expectativas, pero de la manera más aterradora posible. Equipado con una mochila, una linterna y una cámara, me adentré en el espeso follaje con una sensación de emoción y libertad. Los árboles se alzaban imponentes a mi alrededor, formando un dosel verde que bloqueaba gran parte de la luz del sol. El aire estaba fresco y lleno del aroma terroso del bosque, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo mis pies. A medida que avanzaba por el sendero serpenteante, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Era como si estuviera siendo observado, como si algo acechara en las sombras. Traté de sacudir la sensación y concentrarme en el paisaje a mi alrededor, pero el sentimiento persistía, creciendo con cada paso que daba. Decidí ignorar mis temores y seguir adelante, convenciéndome de que solo eran los nervios jugándome una mala pasada. Pero entonces, mientras me adentraba más en el bosque, vi algo que me heló la sangre. Justo en el borde del sendero, entre los árboles, se alzaba una figura alta y delgada. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua esculpida en la oscuridad. Sus rasgos eran indistinguibles en la penumbra, pero podía sentir su mirada clavada en mí, como dos puntos de luz brillando en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras luchaba contra el impulso de huir. ¿Qué era esa cosa? ¿Era una persona? ¿O algo más siniestro? Decidí acercarme un poco más, la curiosidad superando mi miedo. Lentamente, me acerqué a la figura, cada paso más pesado que el anterior. Cuando estuve a solo unos metros de distancia, pude distinguir más claramente sus rasgos. Tenía una apariencia humanoide, pero algo estaba claramente mal. Su piel era pálida y translúcida, como si estuviera hecha de porcelana, y sus extremidades eran largas y delgadas, como tentáculos retorcidos. Sus ojos brillaban con un resplandor fantasmal en la oscuridad, fijos en mí con una intensidad que me hacía estremecer. Una sensación de pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que esta criatura no era de este mundo. No era algo que pudiera explicarse fácilmente con la lógica o la razón. Era una aberración, una anomalía en el tejido mismo de la realidad. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y eché a correr por el sendero, el terror bombeando en mis venas. Podía sentir la presencia de la criatura siguiéndome, sus pasos suaves y sigilosos resonando en la oscuridad. Pero no me detuve, no hasta que estuve fuera del bosque y de regreso a la seguridad de la civilización. Durante días después de ese encuentro, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la criatura en el bosque. Sus ojos brillantes y su piel pálida se quedaron grabados en mi mente, persiguiéndome en mis sueños y acechándome en las sombras. Ahora, cada vez que pienso en ese bosque, siento un escalofrío recorriendo mi espalda, porque sé que no estaba solo en ese lugar. Hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión, cosas que acechan en las sombras y esperan ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse en lo desconocido. Pero una cosa es segura, nunca volveré a adentrarme en ese bosque, no mientras esa criatura siga merodeando en sus sombras. Tengo una historia escalofriante que compartir contigo. Es una experiencia que todavía me persigue hasta el día de hoy. No puedo decir con certeza qué sucedió en esa cabaña, pero te prometo esto. Fue el encuentro más aterrador de mi vida. Hace unos meses, me embarqué en un viaje de senderismo en solitario hacia lo más profundo de la naturaleza salvaje. Era un aventurero ávido, buscando consuelo en el abrazo de la naturaleza. A medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre los altos árboles, me di cuenta de que había subestimado el viaje que tenía por delante. La caída de la noche era inminente, y no tenía más opción que encontrar refugio. La suerte parecía estar de mi lado cuando tropecé con una cabaña escondida entre el denso bosque. Era una estructura antigua y desgastada, que parecía haber sido olvidada por el tiempo mismo. Sus ventanas estaban agrietadas, y la puerta principal crujía ominosamente cuando la empujé para abrirla. Dentro, el aire era rancio y lleno del olor a decadencia. Una capa de polvo cubría todo, insinuando años de abandono. A pesar de la atmósfera inquietante, me convencí de que pasar la noche allí,
Sería mejor que enfrentar los peligros de la naturaleza salvaje en la oscuridad. Conforme pasaban las horas, extraños ruidos resonaban por los corredores de la cabaña. Susurros parecían emanar de las paredes, y los tablones del suelo crujían como si estuvieran cargados por fuerzas invisibles. Lo deseché como mi imaginación desbocada, tratando de racionalizar la situación. Pero luego, un cuadro en la pared captó mi atención. Representaba a una familia, un hombre, una mujer y una niña, todos con amplias sonrisas y ojos que parecían seguirme a donde quiera que fuera. Su presencia me estremeció. Había algo extraño en ellos, algo inquietante. Intentando sacudir mi malestar, me aventuré más en la cabaña, explorando las habitaciones una por una. Al fondo, descubrí un pequeño estudio. Sobre el escritorio, un diario estaba abierto, sus páginas llenas de tinta desvanecida. Mientras hojeaba sus entradas, mi corazón se hundió. El autor, un hombre que había buscado refugio en la cabaña al igual que yo, relataba su descenso a la locura. Describía los susurros que plagaban su mente, las alucinaciones que lo atormentaban día y noche. El diario terminaba abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidido a descubrir la verdad, decidí pasar una noche más en la cabaña. El sueño me eludía mientras los susurros se volvían más fuertes, las voces entrelazándose con mis pensamientos. No podía distinguir la realidad de la ilusión, y la frontera entre ellas se desdibujaba. Por la mañana, era apenas una sombra de lo que había sido antes. Los rostros en el cuadro se habían retorcido en contorsiones grotescas, mirándome con malicia. Las sombras bailaban amenazadoramente, burlándose de mis débiles intentos de escapar. La cabaña se había convertido en una prisión, y yo estaba atrapado entre sus paredes. Con la última gota de fuerza que me quedaba, huí de ese lugar maldito, sin atreverme a mirar atrás. Cuando emergí del bosque, miré por encima de mi hombro, esperando ver la cabaña en ruinas, pero había desaparecido. Se esfumó sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Desde entonces, he intentado descubrir la historia de ese lugar maldito, pero mis esfuerzos han sido en vano. Parece que la cabaña era apenas un susurro en los anales del tiempo, una pesadilla olvidada grabada en el tejido del bosque. Así que, queridos Redditors, tengan cuidado con mi historia de advertencia. Si alguna vez tropiezan con una cabaña abandonada en el bosque, piénsenlo 2 veces antes de buscar refugio entre sus paredes, porque en esos lugares abandonados yacen fuerzas oscuras. Vivo en un pueblo rural, lejos de las bulliciosas ciudades urbanas en las que mucha gente vive. Es como esos vecindarios pequeños y estereotipados, donde todos se conocen. Me gusta vivir aquí, en el aire fresco y no contaminado, con vecinos amables y amigables a mi alrededor. Sin embargo, nuestro pueblo tiene un oscuro secreto del que nadie habla. Son los bosques justo al lado del pueblo. Todo el mundo en el pueblo ha ido a los bosques al menos una vez. Normalmente, algunas personas iban a cazar allí durante la temporada de caza, y también había mucha gente que iba a pasear. Sin embargo, mientras crecíamos, siempre hemos escuchado terribles rumores sobre el bosque. Entre todas las historias sobre criaturas míticas y cuevas extrañas, una historia en particular se ha quedado conmigo. La historia es así. Hace unos 30 años, cuando la mayoría de nuestros padres también eran adolescentes, un grupo de 4 adolescentes decidió ir de camping en las vacaciones de verano. Sus padres lo apoyaron y así, después de un par de días de preparación, se pusieron en marcha. El primer día, montaron rápidamente sus tiendas de campaña, luego se aventuraron y comenzaron a explorar un poco antes de instalarse y encender una fogata para pasar la noche. Hacia el final de la tarde, uno de los adolescentes, David, el único superviviente, sintió que algo estaba mal. Tenía esa sensación profunda en el estómago, la que te agarra el corazón con un agarre helado. No sabía cómo expresarlo a sus amigos, pero les dijo que sentía que algo estaba mal. Imagina estar sentado con tus amigos en un bosque abierto con árboles altos y oscuros, con una hoguera bastante pequeña como única fuente de luz. Podrías decir que David solo tenía miedo, pero juró que podía ver un borroso movimiento en la densa oscuridad de los árboles de vez en cuando. Se sentía completamente expuesto en medio de la nada, con el viento silbando entre los árboles. Y entonces sucedió. Su amigo Richard,
También notó el movimiento en los árboles. Antes era sutil, pero ahora aparecía constantemente a su alrededor. Era el borroso contorno de una figura humanoide que seguía desapareciendo y luego reapareciendo en algún otro lugar. Siempre ocurría fuera del perímetro de la luz de la fogata, por lo que nunca se podían distinguir sus detalles. Para ese momento, los adolescentes estaban asustados y todos se dieron cuenta de que definitivamente había algo allí afuera. También era difícil convencerse mutuamente de que el movimiento no era más que un animal salvaje cuando la figura era, obviamente, de forma humanoide. El grupo tenía dos opciones: correr de vuelta a casa rápidamente a través del oscuro bosque y tener cuidado de no perderse o tropezar y lastimarse en medio de la nada, o quedarse en el campamento y esperar hasta la mañana para regresar a casa. Esa misma figura comenzó a moverse más frenéticamente entre las sombras de los árboles, como si estuviera rodeándolos como un depredador cazando a su presa. David decidió correr a casa a través del bosque mientras los demás le gritaban. Más tarde diría que fue un instinto visceral lo que le dijo que corriera lo más lejos posible de esa cosa, que siguiera corriendo hasta que sus piernas ardieran y sus pulmones sintieran que estaban siendo destrozados. Tan pronto como David corrió hasta la mitad de la línea de árboles, la criatura dejó de moverse de repente, haciendo que David se congelara. Un silencio amenazador descendió sobre el bosque. El grupo, con la excepción de David, todavía estaba reunido alrededor de la hoguera, temblando no por el frío, sino por el miedo. Las hojas comenzaron a crujir desde más allá de la línea de árboles, y lentamente, pero con seguridad, la figura que había estado dando vueltas y observándolos durante algún tiempo, apareció fuera de la línea de árboles. A medida que sus rasgos comenzaban a ser iluminados por la luz de la fogata, los gritos del grupo llenaron el silencio. Como David lo describiría más tarde, la criatura tenía un cuerpo humanoide y llevaba pantalones de chándal largos y una sudadera con capucha. Sin embargo, tenía algo muy mal. Su rostro estaba boca abajo. Los grandes ojos redondos y ensangrentados estaban en lugar de la boca, mientras que la nariz estaba torcida y apuntando hacia arriba. La boca de la criatura estaba contorsionada en una sonrisa boca abajo que casi parecía un ceño animado. Los dientes eran afilados como cuchillas y amarillos con manchas rojas. Su piel era pálida y delgada, con venas azules visibles por toda la cara. Sus uñas terminaban en largos y afilados puntos como dagas. Mientras el grupo miraba a la criatura congelado de miedo, se abalanzó en una fracción de segundo hacia los tres adolescentes que aún estaban junto a la hoguera. Utilizó sus uñas para desgarrar a todos en unos momentos agonizantes, como una trituradora de papel con un trozo de papel. Luego se alimentó hambriento de la carne de los adolescentes moribundos. David rompió su trance tan pronto como la criatura bloqueó sus desplazados ojos directamente con él. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el bosque. La criatura se movía a un ritmo increíblemente rápido mientras lo alcanzaba en cuestión de segundos. Agarró el brazo de David y clavó sus uñas profundamente en su hombro hasta que los agudos gritos de David se escucharon desde el pueblo. Todo sucedió en cámara lenta. David siguió alejándose de la criatura en un intento desesperado de correr y alejarse de ella, pero la criatura tenía un agarre muy firme de todo su brazo. La criatura había cometido un error, sin embargo, que permitió que David sobreviviera. Había clavado sus uñas tan profundamente en el brazo de David, que después de unos largos momentos de David, tratando desesperadamente de alejarse, su brazo entero se desgarró de su cuerpo. David continuaría corriendo hasta que se desmayara por la pérdida de sangre. Un corredor tempranero lo encontraría junto al sendero para correr, y él haría una recuperación milagrosa en un hospital de la ciudad. El campamento sería encontrado más tarde por el equipo de rescate, cubierto de sangre y vísceras con los cuerpos apenas reconocibles de los tres chicos dispuestos en un triángulo alrededor de la hoguera ya muerta. David todavía está vivo hoy, y ha contado esta historia a todos los niños del pueblo. Puedes verlo mirar hacia el bosque con su única mano apoyada en la cerca de madera de su balcón, mirando la línea de árboles con ojos vacíos y vacíos. La gente de nuestro pueblo solo iría al bosque durante la mañana y se aseguraría de regresar antes del atardecer. No es que nadie creyera completamente la historia de David. Algunos pensaron que había desarrollado falsos recuerdos del evento traumático, mientras que otros dicen que podría haberlo soñado en su coma inducido médicamente. Pero nadie puede negar el hecho de que esa noche
Algo sucedió en el bosque. La gente pudo haber intentado reconfortarse al no creer su historia, pero nadie se atrevió a acampar en el bosque nuevamente. Esto me lleva de vuelta a mi historia. Ayer, perdí mi típica carrera matutina debido a una obligación laboral, así que decidí hacer ejercicio por la noche. El sol ya se había hundido en el horizonte, y el cielo había comenzado a oscurecerse desde el color naranja y morado a un azul bastante oscuro. Los árboles se alzaban altos a ambos lados del sendero, donde solo existía la oscuridad más allá de la línea de árboles. Estaba corriendo bastante rápido y casi de regreso a casa, y fuera del bosque, cuando el sonido de los pájaros se detuvo por completo. Un silencio ensordecedor impregnaba el aire como la calma antes de una tormenta. Comencé a correr aún más frenéticamente mientras pensamientos negativos comenzaban a aparecer en mi mente. Justo cuando estaba al final del sendero y fuera del bosque, vi un borroso de una figura justo a mi lado, mirándome desde la línea de árboles. Podría jurar que justo cuando salí del bosque, desapareció de nuevo en la línea de árboles con un ceño en su rostro, excepto que había algo mal con la cara, estaba boca abajo,